Shalom Ubrajot, paz y bendiciones a todos quienes ya están mirando esta transmisión. Hoy les quiero traer un tema que le he puesto: prefiero 5 palabras con sentidos que 1000 sin sentidos. Y el texto que vamos a estar analizando es en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, donde el apóstol Pablo, Shaul, cuál era su nombre, nos va a hablar que preferible es profetizar que hablar lenguas. Pablo va a dejar muy en claro que él prefiere, y de esa manera le enseña a los hermanos corintios que preferible es profetizar que hablar en lenguas. Pero resulta que se nos ha enseñado por muchos años en las congregaciones de que si no hablas en lenguas, todavía no has sido lleno o bautizado por el Espíritu de Santidad, ¿sí? Y las personas que no hablaban lenguas se sentían la persona menos espiritual por el hecho de que aún no habían vivido esa experiencia. Y quienes tal vez ya tenían esa experiencia, o se sentían las personas más espiritual porque ya habían vivido esa experiencia, ¿sí? Pero en sí hoy vamos a ver a través de la Escritura a qué se refiere Shaul cuando habla del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Acaso son palabras sin sentidos que balbuceamos? ¿O habla de idiomas, lenguajes que existen en diferentes partes del mundo? Para corroborarlo conforme a las Escrituras, vámonos a Hechos en el capítulo 2 y nos vamos a encontrar con un acontecimiento ya muy familiarizado con nosotros, y es cuando los discípulos, los apóstoles del Mashiach, Yahshua, se encontraban en el aposento alto. Era el día de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Esta fiesta era muy importante, una de las 3 fiestas más importantes que tiene el pueblo de Israel, que tenía que ser celebrada específicamente en Jerusalén. Por eso vamos a ver que en este día, donde la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se manifiesta y los cubre a los apóstoles, en ese día se encontraban judíos que venían de diferentes partes de alrededor de Jerusalén. Y vamos a ver en Hechos capítulo 2 verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como de fuego, y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo del cielo. Y al producirse ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y mire esto, estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos hablar en nuestra lengua nativa? Verso 9 dice: por tanto, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, la región de Libia que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. ¿Se dan cuenta? En ese lugar habían gente, personas de diferentes partes del imperio en esa época: árabes, cretenses, romanos. ¿Y qué pasa? Ellos se sorprenden al ver cómo los apóstoles, que eran galileos, ahora se encontraban sin haber recibido un estudio de idioma,
se encontraban hablando en sus propios idiomas las maravillas y la grandeza de nuestro Elohim. Ahora estamos quedando claro de que las lenguas que hablaron los apóstoles en ese momento son idiomas de diferentes partes del mundo. El don y la maravilla de este acontecimiento es que ellos, siendo simples galileos, tal vez muchos de ellos sin educación, solo por la llenura de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santidad, ahora se encontraban hablando en idiomas de otras partes. ¿Sí? En idiomas de otras partes. Y todos los judíos piadosos y prosélitos que habían venido de diferentes partes del imperio, ¿verdad?, que habían crecido ya fuera de Jerusalén y hablaban otro idioma, se sorprendían el oírlos, como estas personas galileas, sin una educación tal vez, sin haber estudiado idioma, se encontraban con toda fluidez hablando sus lenguas nativas. ¿Y qué hablaban en sus lenguas nativas? ¿Qué hablaban en lenguas extrañas? Las maravillas de nuestro Elohim. Ahora, yendo a Primera de Corintios, en el capítulo 14, donde vamos a estar reflexionando, el apóstol Pablo, Shaul, deja claro eso, de que se trata de idiomas, lenguas extranjeras. Mire lo que dice en el verso 9 de 1 Corintios 14. Así también vosotros, si con la lengua no habláis palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hablaríais al aire. En el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. Verso 11. Pero si no se entiende el significado, será extraño para el que habla y él será extraño para mí. ¿Se dan cuenta? Pablo aclara que las lenguas que se habla por medio de la Ruach HaKodesh son idiomas, y con todo respeto, no son palabras sin sentidos que muchas personas balbucean. Incluso hay personas que se las aprenden de memoria para aparentar de que son espirituales. El don de lenguas es hablar otro idioma, el cual la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, te dé, sin tú tener una preparación, sin tú tener un estudio de idiomas. La Ruach HaKodesh te da un idioma para que tú hables las maravillas de Elohim. Entonces, pero el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Corintios que está bien que anhelen los dones, pero él prefiere que la gente más profetice que el hablar en lenguas. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice en Corintios 14, que estamos estudiando, que aquel que habla lenguas se edifica para sí mismo, pero no para los otros, porque los otros escuchan y no entienden, porque obvio están hablando en otro idioma. Y el que habla en lenguas se edifica para sí mismo, porque está hablando él y Elohim. Elohim lo entiende porque él es el creador de todas las lenguas. Recordemos la Torre de Babel. Pero aquel que oye a otro hablar lenguas no entiende. Entonces no se puede edificar. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Corintios y nos exhorta a nosotros a través de este capítulo que preferible es hablar 5 palabras que todos entiendan y que todos sean edificados, que 1000 palabras hablando en otro idioma, otro lenguaje, que no todos entiendan. Por eso, miren lo que dice en el capítulo 14, verso 4. Dice: el que habla en otra lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Keilah, a la iglesia. Así
Quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que también se interprete para que la Keilah reciba edificación. Imagínense, Pablo dice aquí claramente que él prefiere más que se profetice a que se hable en lenguas. Ahora vamos a ver qué es profetizar. Vamos a ver ahora qué es profetizar. Profetizar no es adivinar el futuro o lanzar palabras por lanzarlas. Vamos a ver que profetizar es anunciar, hablar, ¿sí? Proclamar. La palabra profeta viene de la raíz hebrea navin, De ahí nace la palabra profetas, navin. Ahora, ¿qué es un navin? Vamos a ver lo que es un navin. Dice que es una persona elegida por el Creador para comunicar las revelaciones inspiradas por la divinidad. ¿Sí? Es el proclamador, el predicador, es el que transmite un mensaje. Eso es un navin. ¿Sí? Es el que transmite un mensaje, el que da a conocer el mensaje del Creador. No es aquel que adivina o aquel que suelta una palabra por soltarla. Hay que tener mucho cuidado en eso, amados hermanos. Recuerden que la palabra dice, hay aquel profeta que dice que el Señor me ha hablado y yo no le he dicho nada, dice el Creador. Hay que tener mucho cuidado en eso. Profetizar no es soltar palabras por soltar, ¿sí? Profetizar es hablar lo que realmente el Creador te ha dado que tú hables. Si el Creador no te ha hablado, no te ha dicho nada, no sueltes palabras por soltar, porque ya eso sería adivinación, querer adivinar lo que va a venir o lo que tal persona le podría estar sucediendo más adelante. Hay que tener mucho cuidado. Los profetas no hablaban por hablar, ellos no soltaban palabras por soltar. Los profetas hablaban lo que el Creador les decía que tenían que hablar. Primero el Creador les hablaba a ellos y de ahí ellos iban y anunciaban al pueblo. Por loco ellos no decían, el Señor dice así, cuando el Señor no les había dicho nada. Ellos primero eran confirmados por parte del Creador los hechos y los acontecimientos, y el Creador les decía, ve y anuncia, ve y diles. Entonces ahí ellos se movían. ¿Ok? Entonces, ¿qué es profetizar? Profetizar es proclamar, anunciar, dar a conocer. Lo que tal vez en estos momentos yo estoy haciendo, estoy profetizando. ¿Por qué? Porque yo estoy dando a conocer el mensaje, la palabra del Creador. Cuando usted se para al frente de una comunidad, de una iglesia y anuncia las palabras del Creador, está haciendo el papel de un profeta, porque está proclamando y anunciando. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice, prefiero que se profetice. ¿Sí? Prefiero que se profetice. Prefiero más bien que la gente hable palabras reveladas por el Creador y que todos entiendan, para que así todos sean edificadas, las vidas sean edificadas, y no hablar palabras en lenguas extrañas, en lenguas extranjeras, en otros idiomas, que no todos van a entender, ¿sí? Que no todos van a entender. Y Pablo aclara sobre las lenguas, de que las lenguas, ¿sí? Todas tienen interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son idiomas. Cada país tiene un lenguaje, un idioma que tiene su interpretación. ¿Y quién es la persona indicada para dar esa interpretación? Aquel que conoce de ese idioma. Por eso Pablo dice, si hay alguien que conoce la lengua que se está hablando, pues interprete. Y si no, hable para sí solo, porque no va a edificar el resto, porque el resto no lo va a entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante? Más importante es hablar una palabra o 5 palabras con sentido,
que 1000 palabras sin sentidos o 1000 palabras que otros no entiendan. Así que, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, está bien que anhelen los dones, está bien que quieran hablar lenguas, hablar otros idiomas, por manifestación de la Ruach HaKodesh, por manifestación del Espíritu. Está bien que anhelen aquello, pero Pablo dice, pero yo más prefiero es que se profetice, que se hable con entendimiento, para que todos sean edificados, a que se hable en otro lenguaje, en otro idioma, que no todos van a entender. Amados hermanos, la palabra del Creador tenía que ser predicada a diferentes partes del mundo. Recuerde, cuando el Mashiach ascendió, ¿qué les dijo? Id y predicar este evangelio, ¿sí?, a todas las naciones. ¿Cómo ellos iban a predicar a todas las naciones sin tener un estudio de idiomas? Ahí vino la Ruach HaKodesh. Ellos iban a hablar otro idioma, pero sin preparación humana, sino por un milagro, y era el milagro de la manifestación de la Ruach HaKodesh. Entonces, el don de lenguas es hablar otro idioma por medio de la Ruach HaKodesh, por medio de la manifestación del Espíritu de Santidad, porque de esa manera el Evangelio iba a ser y tiene que ser predicado en todo lado del mundo. Espero pues que haya sido de bendición este mensaje y será hasta una próxima. Shalom, Ubrahot.